Bien, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos complacemos en compartirles en esta alianza estratégica que tenemos de Sea Consulting con SEAS México, la conferencia de personas con limitaciones de movilidad en emergencias. Para este efecto, contamos con nuestro amigo, socio y colega, el ingeniero David Chong, que es ingeniero en comunicaciones y electrónica por parte del Instituto Politécnico Nacional, es secretario general de SEAS México, es experto en diversos temas de innovación, conferencista y capacitador a nivel nacional. Y bueno, tiene una amplia experiencia en los sistemas de seguridad. Él finalmente puede atenderlos también con respecto a algún servicio en específico que tengan. Más al rato vamos a detallar en eso. Bien, ya saben, si estamos en home office, puede ser que hay la posibilidad de ocurrencia de un sismo, hay la posibilidad de ocurrencia de un ataque. Sigan los protocolos establecidos en su lugar. Ubíquense en un lugar cómodo, bien iluminado, ventilado. Manténganse hidratados, atentos. Podrían comer una fruta, así su mente y su energía estarán en sintonía. Asegúrense de tener su micrófono en silencio y su cámara apagada durante toda la conferencia para que no se sature la red. Y pidan la palabra mediante el chat. Pueden levantar la manita o escribir en el chat al final de la conferencia si tienen alguna duda. Si al final no quieren esperar y quieren preguntar, pueden preguntar y en cuanto el ingeniero David nos dé el tiempo, la pregunta se puede leer. Bien, a los participantes de esta conferencia, pues bueno, estamos ya con una nueva modalidad por seguridad. Les estamos solicitando preregistro por seguridad de ustedes mismos. En la invitación que les hicimos llegar están el procedimiento para el preregistro, ¿sí? Y la gente que se preregistre va a tener su reconocimiento. Ya entregamos el 90% de los reconocimientos. Hay todavía personas por ahí que hacen falta de entregar. No se desesperen. Gracias por su paciencia. Lo tendrán en breve. Bien, pues nuevamente les recordamos que somos una alianza de consultores donde nuestros servicios están enfocados a temas de calidad, competitividad, salud, seguridad y medio ambiente, y estamos a sus órdenes. Y bueno, el día de hoy queda con ustedes el ingeniero David Chong Chong. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. Mucho gusto en estar con ustedes. Pues vamos a iniciar esto. ¿Ya me activaste? En este momento, déjame te pongo ya como el host de esta conferencia. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un tema bastante importante y que tal vez no ha sido adecuadamente tratado, que es el manejo de personas con limitaciones de movilidad en emergencias. Ojo con esto. Personas con limitaciones de movilidad. No solamente estamos hablando de personas con discapacidad. Y vamos a ver enseguida en qué consiste la diferencia. Primero que nada, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es un evento fortuito en donde se pone en riesgo la vida y o la propiedad de las personas. Estamos hablando de un incendio, una explosión, un sismo, algo por el estilo. ¿Qué se hace en una emergencia? Bueno,
Se pone a salvo a las personas mediante dos tipos de maniobras: el repliegue o el desalojo. Replegarlo hacia una zona segura y desalojarlo una vez que es posible hacerlo. Nada más que en esto, el factor crítico de éxito es la rapidez con que se desarrollan estas actividades. Y aquí viene el primer problema. La rapidez de esta maniobra no depende de las brigadas, de los brigadistas, del personal profesional, depende de la movilidad de las personas que están siendo replegadas o desalojadas. Porque no todas las personas se pueden desplazar con la misma rapidez. Y ahí es donde empiezan los problemas. Los procedimientos, los protocolos parten de la base de que todo sale bien, lo cual en una situación de emergencia, como lo vimos en especial hace 2 años, si recuerdan, en los sismos de 2017, pues las cosas no salen como se esperan y es donde vienen los problemas. Por ello, esto está previsto en la Ley de Movilidad del Distrito Federal y parcialmente en la NOM 008 de la Secretaría de Gobernación, en donde habla específicamente de las medidas que se deben de tomar para manejar las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Pero solo habla de personas con discapacidad. Y el problema no se reduce únicamente a las personas con discapacidad. El problema es mucho más amplio. En realidad, hemos nosotros detectado 8 diferentes categorías de personas con limitaciones de movilidad. ¿Cuáles son estas? La primera categoría es obviamente las personas con alguna forma de discapacidad, que puede ser visual, auditiva, motora o de comprensión, tal y como está descrito en la NOM 008. La situación con estas personas es que aceptan y reconocen su discapacidad, pero requieren de apoyos o algún acompañamiento guía para apoyarlos durante el desalojo. Pero finalmente es algo demasiado visible y de alguna manera previsible. Pero aquí vienen otras categorías. La categoría 2 son los adultos mayores, personas que tienen movilidad propia, pero su agilidad y su equilibrio están disminuidos, además de que tienen fragilidad física. Como sabemos, con la edad los huesos se vuelven frágiles, se vuelven otra vez cartilaginosos y un golpe, un empujón puede causarles daños que muchas veces no se nota de inmediato. El problema es que estas personas no siempre aceptan y reconocen su debilidad, no siempre aceptan la ayuda, inclusive pueden reaccionar con rechazo e inclusive hostilidad. La categoría 3 son las personas obesas, que también tienen movilidad propia, pero igualmente su agilidad y su equilibrio están disminuidos y además por sí mismas presentan una obstrucción física e inclusive si llegan a caer muchas veces no se pueden levantar por sí solas y se requieren 2 o más personas para ayudarles, lo cual en una situación de emergencia, en un desalojo, en un repliegue, pues complica la maniobra en sí misma. Igual que las anteriores, no siempre aceptan y reconocen su debilidad, no siempre aceptan la ayuda y pueden reaccionar con rechazo e inclusive hostilidad o agresividad. Si observan, estas 2 últimas categorías no tienen discapacidades, pero sí tienen una situación de movilidad. El problema es movilidad. La categoría 4 son las mujeres embarazadas que tienen movilidad propia, pero su agilidad y su equilibrio también están disminuidos, tienen fragilidad física y además suelen usar calzado suelto. Afortunadamente, estas personas aceptan y reconocen su debilidad, aceptan la ayuda, pero por sus mismos desequilibrios hormonales es posible que sufran alteraciones emocionales y sean incapaces de seguir instrucciones o de entender las instrucciones en un desarrollo. Ojo, no significa esto que lo hagan a propósito. Es una cuestión totalmente accidental y natural. Por favor, no se vayan a reír de la siguiente. La categoría 5 son personas con calzado entorpecedor de la movilidad. Básicamente, tacones y calzado suelto. Agilidad propia, movilidad propia,
pero agilidad disminuida y ese calzado suelto. No se percatan de que eso es una debilidad y hay riesgo de daños en los pies. El ejemplo más claro de esto lo tuvimos en los sismos de 2017, si recuerdan. Ese día anunciaron que había un simulacro y pues la mayoría de las damas llegó con zapatos cómodos preparados para el simulacro. Por eso el simulacro salió perfectamente bien. No hubo problemas. Pasa el simulacro, se ponen sus tacones y cuando viene el temblor real, que viene la evacuación real, hubo muchas personas que sufrieron luxaciones e inclusive fracturas de tobillos, porque al tratar de evacuar con ese calzado entorpecedor de la movilidad, obviamente su movilidad fue cuestionable. Inclusive hubo gente que fue arrollada en las escaleras. Si recuerdan ustedes, la mayoría de las rutas de evacuación pasan por escaleras que tienen una superficie de rejilla y ahí se atoraron muchos zapatos. Categoría 6. Personas con infantes transportados en brazos. El mismo hecho de traer el infante ya causa un desequilibrio. Tienen movilidad propia, su agilidad está disminuida y el equilibrio es precario por el infante. Y así, si además el infante es de los inquietos, y ya sabemos de qué se trata, pero además no solamente traen el infante, sino traen la pañalera, los juguetes que se le cayó y tratan de regresarlo de una manera instintiva si se les olvidó. Aceptan y reconocen su debilidad, aceptan la ayuda, pero hay posible renuencia a abandonar sus pertenencias. Categoría 7, y cuidado, esta es una categoría muy importante. Menores de 6 años. Los menores de 6 años tienen movilidad propia, pero su agilidad y su equilibrio son disminuidos y además tienen fragilidad física. Tienen mucho desequilibrio, cualquier golpecito caen, pueden ser lastimados, pero el problema principal es que la gran mayoría de los menores de esta edad, ante un peligro, no huyen, se esconden. Esa es la razón por la que mucho menor de esta edad llega a fallecer en los incendios, porque a la vista de las llamas no huyen, se esconden debajo de una cama, detrás de un ropero, en medio de un closet y mueren asfixiados. Preguntémonos, en donde nos movemos con este tipo de menores, ¿cuántos sitios hay donde pudieran esconderse y que pudieran pasar desapercibidos? Categoría 8. Personas confinadas por algún padecimiento provisional. Por ejemplo, aquellos que están en tracción en los hospitales o bebés en cuna. No tienen discapacidad, pero no tienen movilidad propia. Y muchas veces hay insuficiencia de recursos de asistencia para su acarreo. El caso más dramático de ello fue el incendio de la guardería ABC en Sonora, que no hubo suficientes brazos para sacar a los bebés de sus cunas. El problema es que estas categorías se pueden agravar cuando las personas son ajenas al sitio y desconocen dónde están las rutas de evacuación, las salidas de emergencia o los protocolos. Sitios donde hay un acceso abierto e irrestricto, puede entrar cualquier persona. Hay presencia de multitudes con una población pues incierta de personas con limitaciones de movilidad en esa multitud. Pero posible la combinación, por ejemplo, una combinación 4-5, mujeres embarazadas con calzado suelto o tacones, o una 4-5-6, ¿cuántos de esos no hemos visto? Mujeres embarazadas con tacones y un infante en brazos, o 4-5-6-7, mamás embarazadas con tacones, un bebé en brazo y otro de la mano. Situaciones de la vida normal, pero que agravan definitivamente esa posible maniobra de repliegue o de desalojo. Las PLMs o personas con limitaciones de movilidad son las más susceptibles de sufrir daños en una situación de emergencia, pero al mismo tiempo suelen ser fuentes de riesgos por su menor movilidad. Y desgraciadamente solo se prevén facilidades para las personas con discapacidad, que solo es una de las 8 categorías. Y sin embargo, se puede decir que en general todas las categorías
requieren alguna forma de atención especial. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, hay dos tipos de medidas, preventivas y operativas. Y esto muchas veces recae en aquellas personas responsables de la seguridad de las instalaciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer esas personas? Primero que nada, como medida preventiva, detectar. Tenemos PLMs dentro de la instalación. Es lo más importante. Segundo, identificar qué tipo de PLMs tengo dentro de la instalación, porque cada una de las categorías de PLMs necesitará un tratamiento diferente. Tercero, contarlos. ¿De qué tamaño es mi problema de PLMs dentro de la instalación? Y por último, ubicarlos. ¿En dónde se encuentran esos PLMs? ¿Son propios, son ajenos? Pues para reaccionar lo más rápido posible y saber a dónde tengo que acudir por ellos y de dónde los tengo que evacuar. ¿Por qué? Porque necesito saber en dónde está la ruta de evacuación y la salida de emergencia más adecuadas para el tipo de limitaciones de movilidad que presente cada persona. Por su parte, como medidas operativas, ante la situación de desalojo o de repliegue, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, escudarlas, porque tienen mejor movilidad y pueden ser arrolladas por las personas que se mueven con una movilidad, digamos, normal. Si es posible, replegarlas fuera de los espacios de maniobra de aquellos que tienen una mayor rapidez. Acompañarlas, no es nada más decirles síganse por aquí, porque requieren algún tipo eventual de apoyo físico. Si perdieron el bastón, perdieron las muletas, se atoró la silla de ruedas o simplemente se tropiezan y caen, requieren apoyo físico. ¿Cómo podríamos ver esta maniobra? Más o menos así. Supongamos que tenemos una situación de evacuación en este sentido, como se lo muestra la flecha. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una formación de protección en forma de cuña. La primera persona a la altura del último PLM, la segunda entre ellos 2-3 pasos atrás y la tercera a la altura del último PLM 3 pasos más atrás. Si observan, ¿qué logramos con esta formación de cuña pegados a una pared? Primero, replegarlos. Segundo, escudarlos. ¿Por qué escudarlos? Porque las personas que vienen con mayor rapidez van a hacer esta maniobra. Van a ser desviadas y estamos protegiendo a las PLMs. Y de esta manera les podemos dar ese acompañamiento y al mismo tiempo estar en la posibilidad de darles apoyo físico. ¿Por qué se recomienda todo esto? Bueno, porque hay que tomar algunas medidas. ¿Cuáles son estas? Como indispensable, dar una vigilancia dedicada a las PLMs mediante conteo a la entrada y salida y además de una ubicación como acabamos de ver, para que en caso de una emergencia, saber a dónde tenemos que ir y por lo menos estar seguros de que todos han sido desalojados. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos personas ajenas a la instalación. Necesario, si es posible, tener protocolos de asistencia dedicada y personalizada en caso de emergencias, de acuerdo al tipo de facilidades de PLMs y de facilidades físicas dentro de la instalación y dar de una difusión a esos procedimientos, porque muchas veces el personal de seguridad de protección civil no es suficiente, se requiere de más apoyo. Y en un momento dado, bueno, tener esas facilidades físicas, funcionales, mecánicas, para poder evacuarlas, desalojarlas o protegerlas. Y en un momento dado, inclusive,
prohibirles el acceso a ciertas áreas donde sabemos que sería difícil sacarlas, desalojarlas, aunque esto pudiera enfrentar cuestionamientos de tipo política o socialmente incorrectos. Pero aquí habría que pensar siempre que la seguridad debe ir primero. En particular, la NOM 008 de la Secretaría de Gobernación habla de las personas con discapacidad, que se refiere únicamente a la categoría 1 de PLMs, como hemos visto, en donde define una discapacidad como algún tipo de deficiencia que puede ser física, intelectual o personal. Física es por alguna afección en un órgano o sistema, intelectual por sus capacidades cognitivas o de comprensión, pero también puede haber las discapacidades psicosociales, aquellos que tienen problemas de conducta para interactuar con otras personas. Claro, tenemos discapacidades sensoriales, auditivas, visuales, que son, digamos, formas específicas de una discapacidad física, que lo único que hacen es limitar su capacidad de captación de que está pasando algo. Por ejemplo, una discapacidad auditiva no va a escuchar la alarma sísmica o las alertas sonoras. Una discapacidad visual no va a ver los avisos, no va a ver las señales de evacuación. Ahí es donde tenemos que considerar esas facilidades especiales. Los grados de movilidad para las personas con discapacidad y en general se aplican para las personas con limitaciones de movilidad son esto que se llama GMF, en inglés, Gross Motor Functionality, que tiene 5 niveles. El nivel 1 es cuando la persona tiene total autonomía de movilidad, pero con capacidad disminuida. ¿Qué significa? Puede moverse, subir, bajar, pero a menor velocidad que una persona normal. El nivel 2 es la misma autonomía, pero cuando tiene que subir rampas, escaleras o algún problema, requiere irse apoyando en la pared o en un pasamanos o en un barandal. El nivel 3 es cuando se requieren apoyos de tipo manual, por ejemplo, bastones, muletas, andaderas o sillas de ruedas. Pero es totalmente autónomo, puede subir rampas inclusive. El nivel 4 es esta misma categoría, pero cuando para subir escaleras o rampas o alguna situación de problemática requiere de algún apoyo automatizado o el apoyo de alguien más. El nivel 5 es de las personas totalmente dependientes, como podrían ser aquellas personas que tienen problemas de cuadraplegia o parálisis cerebral. Nosotros tenemos la propuesta de que esto se generalice, y de eso desde hace muchos años, en todos nuestros programas de formación en materia de seguridad, hemos incorporado el manejo de estas personas, o sea, no limitándolo únicamente a las personas con discapacidad o alguna forma de discapacidad, sino enseñándoles a manejar todos este tipo de situaciones con personas con limitaciones de movilidad. Y aquí es muy grato la experiencia que tuvimos con el programa Guardianes de la Historia en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en donde tuvimos la oportunidad de capacitar en el manejo de este tema a 80 muchachos de quinto, sexto de primaria y primero de secundaria desde hace 5 años y a sus padres en el manejo de estas situaciones. 80 jóvenes mexicanos y sus familias que saben cómo manejar esta situación. Pero no solo eso, sino que el mismo personal de seguridad, tanto del Museo Nacional de Historia como del Museo del Exconvento de Culhuacán, fueron capacitados también para manejar este tipo de situaciones con personas de limitaciones de movilidad, constituyéndose probablemente en las primeras instituciones en donde se podría
dar una certeza razonable de que las personas con limitaciones de movilidad puedan ser atendidas en caso de una emergencia. ¿De qué tamaño se detectó este problema? Bueno, de acuerdo a algunos monitoreos y sondeos que hicimos en el propio Museo Nacional de Historia, el 18% de los visitantes al Museo Nacional de Historia son alguna de estas categorías de personas con limitaciones de movilidad. Y curiosamente, apenas un 2% corresponden a la categoría 1 de personas con discapacidad. Esto en su momento llamó la atención, porque si observamos, las regulaciones únicamente atenderían al 2%, mientras que si esto se extendiera a todo este universo, ya estaríamos atendiendo a ese 18%. Cabe destacar que este 18% de visitantes, de personas con limitaciones de movilidad al Museo Nacional de Historia es, a pesar de que el acceso al museo es por una rampa de 20 grados de inclinación que tiene una longitud de aproximadamente 850 metros. ¿Qué significa? Que no es fácil para una persona con discapacidad o en general con limitaciones de movilidad llegar al museo y sin embargo, un 18% de los visitantes corresponden a esta categoría. Imaginemos cuál será el porcentaje de personas con limitaciones de movilidad que podemos encontrar en cualquier otro tipo de instalación. Bueno, pues esto es muy rápidamente de qué se trata. Insisto, este es un concepto, es una propuesta que hemos venido manejando con un éxito razonablemente aceptable, pero muy reducido, y que esperamos que en algún momento esto pueda generalizarse a todo tipo de instalaciones. Bueno, pues muchas gracias y pues hay que recordar que sí, esto es nuevo, tal vez, esto es un enfoque diferente, pero hay que recordar esta frase de Sir Francis Bacon, que el que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo siempre será el máximo innovador. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Muy interesante el tema. Quien tenga preguntas, por favor. Bueno, te mandan saludos, ingeniero David Chong del DIF de Cuautitlán Izcalli, Muchas gracias. que muy interesante tu conferencia. Preguntan si estas capacitaciones se las podemos hacer llegar y compartir a la gente del DIF de Cuautitlán Izcalli. Sí, por supuesto, de eso se trata. Nuestra intención es capacitar a la mayor cantidad de gente posible en este tema. Creo, para nosotros es muy obvia la necesidad, sobre todo cuando estamos hablando de instituciones en donde se atiende a multitud de personas, en especial en este tipo de categorías. Muy bien, gracias. No sé si dentro de los participantes hay gente del Museo Nacional de Historia que levanten la mano, por favor, o enciendan su micrófono si hay alguien del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Creo que no. Creo que todavía no llegaron No llegaron. no pudieron conectarse. Aquí hay otra pregunta, que además de estas capacitaciones, ¿qué otras capacitaciones brindas, ingeniero David Chong? Bueno, en general nosotros capacitamos en todas las ramas de la seguridad, desde guardias de seguridad, monitoreo de sistemas de vigilancia,
mandos de seguridad, directivos y dueños de empresas de seguridad, funcionarios de organizaciones, pero también tenemos programas para civiles, para autoprotección personal, alianzas vecinales para la inseguridad. Vamos, cubrimos todas las ramas, inclusive programas de soporte vital básico o primeros auxilios y de protección civil. Muy bien. Te preguntan si esta capacitación, como la acabas de mencionar, la tienes con ese alcance para todos los niveles, o es únicamente para nivel operativo. No, es afirmativo. De hecho, lo hemos dado así a personas civiles, como les habíamos comentado, a 80 muchachos y sus padres que lo han entendido. Lo hemos dado a un grupo de maestros, ahí precisamente el mismo Museo Nacional de Historia, precisamente porque pensamos que los maestros pues tienen una responsabilidad en el salón de clases y pues sobre todo en primaria por lo menos tienen que ver con la categoría 7, menores de 6 años. Muy bien, perfecto. Nos preguntan si hace falta algo además de la capacitación, como por ejemplo adecuar los espacios para que la gente con problemas de movilidad minimicen la posibilidad de ser un gran problema. Eso sería lo ideal, que hubiera la facilidad de poder adaptar física y funcionalmente las instalaciones. Desgraciadamente no siempre es posible. Por ello, aquí la capacitación es precisamente orientada a si puedo adaptarlo, qué bueno. Y si no puedo adaptarlo, de cualquier manera, establecer procedimientos y protocolos para con lo que haya y como sea posible, poder poner a salvo a este tipo de personas. Muy bien. Nos están preguntando también, bueno, te dan las gracias, Priscila, muy importante su capacitación, gracias por compartir. Dice que ella es maestra y siempre es importante saber qué hacer. También están preguntando si las personas que asistieron a esta conferencia cuentan con algún tipo de descuento en caso de contratar alguno de tus servicios. Sí, por supuesto, con la constancia que se les da, nada más se reportan y obviamente tendrán una muy buena consideración de costos. Perfecto. Bueno, ya lo saben, el ingeniero David tiene una gama muy importante de servicios. El servicio de consultoría que tiene es en México uno de los más especializados, es de los mejores y bueno, yo creo que sería cuestión de que ustedes aprovechen también esto. Aquí hay otra pregunta. Además del castillo de Chapultepec y del otro museo que mencionaste, si tienes el plan de llevar a cabo otra capacitación con este tema. Bueno, sí, nosotros ahorita estamos precisamente por capacitar, estamos implementando un programa que se llama Maestro Seguro, Escuela Segura, con los maestros del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Estamos en el proceso con ellos. Precisamente este fin de semana concluimos con ellos el segmento de soporte vital básico. O sea, los maestros de ese sindicato, todos, están capacitándose para dar primeros auxilios en salón de clases y obviamente fuera del salón de clases. Y el segundo segmento de este programa es la parte de protección civil, en donde se incluye precisamente este tema del manejo de personas con limitaciones de movilidad en emergencias. Este es un programa muy ambicioso que iniciamos hace algún tiempo y está orientado a escuelas. Desgraciadamente, pues no todas las escuelas han estado conscientes de ello. Un primer grupo de maestros en el castillo de Chapultepec ya se capacitó y ahorita pues todo un sindicato están iniciando este programa y planean extenderlo a toda su cobertura del Estado de México. Muy bien. Pero estamos hablando de escuelas públicas. Muy bien. Mira, te hacen otra pregunta, ingeniero, aquí. Dice que tú mencionaste que realmente los planes y cuando se hacen las evacuaciones todo sale perfecto porque
anticipadamente avisan y la gente lleva el zapato cómodo, en fin, pero que con esta capacitación, tú en porcentaje, ¿cuánto consideras que se mejora la respuesta en caso de una emergencia real? Bueno, sería irresponsable de mi parte hablar de porcentajes porque, miren, la seguridad es algo dinámico y heterogéneo. Cambia y todos los días las circunstancias de un momento a otro, de un lugar a otro, son diferentes. En seguridad, jamás vamos a tener certeza absoluta, jamás. A lo más que podemos aspirar es a reducir la incertidumbre, a estar lo mejor preparados que podamos. Por eso, miren, a mí, en lo personal, no me gusta manejar el término experto en seguridad, porque la cruda y cruel realidad se encarga de derribar a los expertos de sus altares. Y la mejor prueba de ello fue el 11 de septiembre de 2001, que a los mejores expertos del mundo se les cayeron las torres. Yo creo mejor enfocarlo a estar lo mejor preparados posible para cualquier circunstancia que se nos pueda presentar, porque siempre serán diferentes. Muy bien. Ingeniero, que si tienes, que si tus servicios los puedes también brindar en Paraguay. Sí, pero en línea supongo porque el boleto sale muy caro. Ok, entonces este curso también puede ser online y presencial. De hecho, es en línea totalmente. Muy bien. Así lo estamos dando en el Estado de México, totalmente en línea. Con la nueva realidad. Y con la vieja también nos ha Ok. funcionado muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, saludos, María Angélica de la Cruz. Saludos también Ángel Ramírez Mendieta. Saludos, Luis Alonso Gómez. Saludos, Enrique Soto Santos. Saludos, Silvia Nieto Vilchis. Bien, muy bien. Gente también del DIF de Catepec te envía saludos. Gracias. Nos restan menos de un minuto, ingeniero. Algo con lo que tú quieras despedirte. Pues solamente ayúdenos a difundir este concepto. Creemos que es importante. Es lo que yo les pediría. Bien. Recuerden que este video, a más tardar el día de mañana en la mañana, se sube a nuestro canal de YouTube. Por favor, compártanlo con sus organizaciones, compártanlo con sus amigos, compártanlo con su familia. Es de mucha utilidad y uno nunca sabe en qué momento va a estar en este escenario donde va a tener que actuar con personas con limitaciones de movilidad. ¿Correcto, ingeniero? Así es. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Hasta luego.